Y la sesión de mercados de hoy amanece con resaca después de todo el comunicado de Powell de ayer. Como podéis ver, hoy me encuentro en otro setup diferente, estoy en el setup de Joel grabando este vídeo. ¿Y por qué ayer vimos subidas? ¿Por qué hoy estamos viendo correcciones? ¿Qué podemos esperar al corto plazo? ¿Qué podemos esperar a largo plazo? Espero responderte a todas estas dudas en este vídeo. Vamos a ello. Bien, pues lo que nos mostró ayer Powell es que los datos de empleo, la previsión no iba a ser muy buena y que se veían posibilidades de inflaciones más altas. ¿Por qué está subiendo entonces los mercados? ¿Por qué subieron ayer los mercados si estos datos no pintan muy buenos y estas dos métricas en conjunto indican una posible estanflación? Bueno, pues primero de todo, porque en el comunicado y luego en la rueda de prensa se mencionó muchísimo la palabra incertidumbre. Luego, cuando tú calculas datos con incertidumbre, lo que estás calculando no tiene pues muchísimo valor. Por otro lado, los datos tampoco eran tan malos como para que sean preocupantes. No implica que se tengan que subir tasas, etcétera, así que, pues a medio plazo, la gente no identificó ningún tipo de peligro inminente. Y por otro lado, comunicaron que se está ya iniciando una desaceleración del QT. Ya sabéis que el QT es lo que tenemos antes del QE, y el QE es la impresión de billete. Entonces, bueno, los mercados en general han determinado que el resultado promedio de todo lo que nos comentaron era positivo y que por tanto podía haber mucho más miedo que realidad, y el mercado se ha ido reajustando. Sin embargo, la fecha más importante y lo que nos marcará lo que va a ocurrir de ahora en adelante es, primero de todo, 2 de abril con los aranceles. Ahí tendremos aranceles ya encima de la mesa, lo que va a ocurrir o no. Y 2, el tema de la guerra de Rusia-Ucrania, ¿de acuerdo? Una vez esto se solvente, también será otro catalizador positivo para los mercados. Dicho eso, pasemos a los gráficos. Bien, pues como estáis viendo en pantalla, tenemos hoy a Bitcoin cayendo 3,38, Ethereum 4,7, el SP500 se mantiene prácticamente lateral, menos 0,14, el RSP menos 0,24, hoy sí está cayendo todo el índice en general, pero prácticamente nada, Nasdaq menos 0,35, también prácticamente lateral, el Russell 2000 prácticamente lateral y el Dow Jones prácticamente lateral. Al inicio de este vídeo os he comentado que estábamos amaneciendo con resaca. Y esto se ve muy claro, ¿por qué? Porque primero de todo, con el SP500, como estáis viendo en pantalla, ¿dónde fuimos a atacar? Cuando publicamos antes del vídeo nos encontramos en estas zonas de aquí y dije que para buscar movimientos alcistas a la media de 200, a 5.800, 5.900, 5.700, 5.800, perdón, teníamos que superar este máximo de aquí. Y no solo lo hemos superado una vez, sino que lo hemos superado ya en 2 ocasiones. En una de ellas después caímos bruscamente durante el día de hoy, muchísima volatilidad, y desde este mínimo nos ha vuelto a empujar hacia la parte alta y estamos volviendo a corregir. Lo que tiene sentido aquí probablemente es volver a caer a estas zonas, quedarnos por aquí y luego venir a hacer nuevos máximos. ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, toda esta zona que tenemos aquí arriba está acumulando una cantidad de liquidez brutal. Sin embargo, vamos a coger algo de perspectiva, porque si veis esto en el gráfico de 4 horas, fijaros que en el fondo esto se podría terminar convirtiendo en una especie de rango, ¿vale? Lo vamos a dibujar para que os quede especialmente claro. Si cogemos este rectángulo y marcamos la zona de máximos y luego marcamos la zona de mínimos y la extraemos, lo que veremos es que el precio por ahora está moviéndose dentro de estas zonas. Si cogemos desde los puntos que tenemos aquí, veremos que prácticamente no ha salido. Entonces, ¿qué podemos interpretar? Bueno, pues que al corto plazo lo que podemos es ver un rango dentro de estas zonas. Cada vez esta estructura pinta más a un suelo y cada vez el mínimo que hicimos en los 5.500 pinta a ser el mínimo final. Si por tanto entendemos que lo más sensato es seguir atacando y empujando hacia arriba, aunque podríamos ver alguna leve desviación por estas zonas de aquí, ya que esto podría ser un rango, pienso que las próximas semanas y sobre todo a partir del 2 de abril, cuando tengamos la palabra incertidumbre mucho menos encima de la mesa, tanto por tema de aranceles como por tema Rusia-Ucrania, creo que empezaremos a continuar con movimientos alcistas y probablemente esta estructura que ahora no se ve tan clara acabe siendo un suelo. Sin embargo, al corto plazo, pues resaca de los movimientos de ayer. Fijaros qué auténtica volatilidad del SP500. 2 velas martillo, cada una invertida del revés en el mismo punto, y está básicamente intentando, ¿vale?, mantener el precio encima de esta zona que tenemos aquí previamente marcada, ¿vale?
¿Qué tiene sentido? Como digo, aunque busquemos breves correcciones sobre estas zonas que tenemos por aquí, incluso marcando un leve mínimo por debajo, seguir atacando las medias de 200 por arriba. Con el RSP, que es el SP500 con las 500 empresas con igualdad de ponderación, mismo porcentaje, bueno, pues ayer vinimos a atacar directamente zonas de la media de 200, intentamos aguantarla y estamos aquí ahora mismo en toda esta zona luchando, ¿vale?, por mantener la media de 200. Aunque podamos ver breves desviaciones, en el RSP lo que tiene más sentido es dar otro pump y mantenernos por encima, lo que daría estabilidad en los mercados. Para el Nasdaq vemos exactamente lo mismo, ya os comenté que el capital riesgo se estaba manteniendo un poco más a la espera, sigue dentro de toda esta zona, volviendo a absorber liquidez con la vela de 4 horas sobre estos niveles. Y para el Nasdaq exactamente lo mismo que comentábamos para el SP500. Tiene pinta de, aunque querramos corregir un poquito, de nuevo volver y absorber ya toda la liquidez que hay por debajo de estas zonas, viniendo a atacar estas dos medias que tenemos aquí, que ya os las sabéis de memoria porque realmente, chicos, son muy importantes. Para Bitcoin, bueno, pues comentábamos, ¿no? Proyección a los 87.200 que hemos comentado muchísimas veces. Bien, ayer con el discurso de Powell y después del vídeo rompimos la triple resistencia que os comenté y fuimos directamente a la zona de los 87.000. Una vez estábamos aquí, sabíais que había básicamente dos hipótesis: llegar a la zona de los 87.000, romperla y mantenernos por encima, o retroceder, ¿vale? Estamos retrocediendo. ¿A qué zona estamos viniendo a retroceder? Bueno, primero de todo, a apoyar en la media de 200, ¿vale? Actualmente la estamos perdiendo ligeramente, y a testear toda la zona que teníamos de resistencia anterior. Así que por ahora lo que tendría más sentido es no alejarnos muchísimo de toda esta zona, de estos niveles que tenemos aquí, y buscar otro movimiento alcista para intentar preservar y sostener el precio de los 87.200. ¿Por qué? Aunque el movimiento este sea lo suficiente ya para incluso buscar correcciones mayores, pienso que el movimiento debería de extenderse un poquito más arriba si quiere seguir buscando correcciones. Así que el próximo target deberíamos de encontrarlo en torno a los 89.000, 90.000. Y la confirmación de que este movimiento se va a dar es intentar sostener la media de 200 que tenemos actualmente sobre la zona de los 84.363. Para Ethereum, bueno, pues ya sabemos cómo funciona Ethereum, cada subida que tiene luego es inmediatamente retrocedida, pero en este caso es interesante porque rompimos la zona de acumulación, estamos volviendo a entrar, la primera zona de frenada estaría aquí, la otra zona, parte de frenada estaría en la zona azul. Pero es más, muchas veces cuando rompemos una acumulación hay dos formatos y dos posibilidades. La primera es testear en los máximos de la acumulación, sería donde estamos ahora, no sabemos si lo va a aguantar o no, no podemos ver el futuro. Y la siguiente sería en el 50% de la acumulación, ¿vale? Como podéis ver, el 50% sería esta línea azul central y estaría en torno a los 1886. Así que deberá Ethereum corregir y aquí rebotar, o bien rebotar sobre estas zonas, donde iríamos a apuntar al precio que hemos repetido, igual que los 87.000 para Bitcoin, los 2.125. Y si bien estaba hablando antes del SP500 y que estamos formando una especie de suelo, para Bitcoin sería prácticamente lo mismo. Fijaros, tenemos tres mínimos y aquí si rebotamos vendríamos a recuperar esta zona. Para Bitcoin yo pienso que si el SP500 recupera y a partir del 2 de abril todo se pone más interesante, la zona que deberíamos de recuperar inicialmente para poder decir, oye, volvemos a estar ya bullish con Bitcoin de forma tranquila, pues es todo este soporte, ¿vale? Entonces, pienso que aunque los 87.000 han estado bien, deberíamos de ver otro movimiento que nos lleve a zonas de 90, 92.000 y ver cómo el precio se comporta. Si a esos precios estamos llegando ya después del 2 de abril, hombre, pues tendría mucho sentido llegar, colocarnos por encima de este soporte y a partir de aquí sí podríamos hablar ya de atacar nuevos máximos históricos y nos pondremos mucho más serios en ese momento. Todo esto lo avalaría también la dominancia de USDT, indicador que también marcamos el otro día con los tres máximos y que decíamos que después de este tercer máximo tenía sentido romper este soporte, venir a testearlo para buscar mayores caídas. Bueno, pues vimos la corrección, estábamos viendo actualmente el testeo, tendría sentido, por tanto, que la dominancia cayera. Si la dominancia cae, tendría sentido porque cuadrarían los rebotes que te estoy comentando de Ethereum y Bitcoin.
Y una vez ya hemos comentado los gráficos, te voy a explicar lo que pienso. Bueno, primero de todo, al muy corto plazo, hasta el 2 de abril, espero volatilidad como la que estamos viendo. Subida, corrección, ¿vale? Tenemos dos formatos, mantenernos en rango conservando el suelo o seguir atacando precios objetivo. Yo probablemente me quedo más bien con la segunda. Esto sería a corto plazo. A medio plazo pienso que a partir del 2 de abril veremos subidas bastante importantes y esta parte va a ser de recuperar niveles perdidos anteriormente. Por ejemplo, en SP500 sostener medias de 200, en Bitcoin recuperar soporte de los 90.000 y consolidarlo por encima. Y después sí que pienso que podríamos ir a buscar nuevos máximos históricos en Bitcoin, en el SP500 y por supuesto también en altcoins. No en todas. Pienso que habrá algunas que sí y habrá otras que no. Así que a partir de ahora voy a empezar a comentar también a partir de mañana ciertos setups de ciertas altcoins que sí pienso tienen posibilidades de recuperar sus máximos históricos, ya sea porque a nivel proyectos están muy bien, ya sea porque a nivel estructuras del precio están marcando suelos muy interesantes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vais a empezar a ver a partir de mañana. Por ahora decir que las proyecciones que hemos hecho están yendo genial, todo está atacando las zonas que tenemos marcadas y el mercado se está desarrollando con mucha tranquilidad. A nivel titular es todo tranquilo y todo se está desarrollando como esperábamos. Bueno, a ver si seguimos igual de acertados todos los días. Aquí seguiremos con el vídeo diario de lunes a viernes. No os perdáis el de mañana, cierre de semana, que va a ser muy importante. Dicho todo esto, mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos.